No todos desean ser vistos. No todos oran por ser reconocidos, comprendidos, validados. Algunos, en cambio, han orado en secreto por lo contrario. Han pedido no ser rastreados, no ser adivinados, no ser traducidos por las miradas ajenas. Han suplicado no desde la herida, sino desde la lucidez. La lucidez de saber que la exposición es una forma de jaula, que el foco puede volverse mordaza, y que en ciertos niveles del espíritu, la presencia es una trampa. Este libro responde a ese llamado. A esas oraciones silenciosas que no se dijeron en voz alta, pero que fueron emitidas como clamor vibratorio por los que comprendieron que la única forma de permanecer era aprender a desaparecer. Este no es un texto para escapistas. No es una glorificación del aislamiento. Aquí no se habla de huida, sino de transmutación. De la ciencia sutil de los que aprendieron a restarse del radar sin morir, a caminar entre otros sin ser absorbidos, a emitir sin ser detectados. Es un tratado para los que saben que la sobrepresencia es un hechizo, que la visibilidad constante agota, que el alma no vino a ser personaje, sino eje, y que ese eje, para mantenerse limpio, debe aprender a moverse sin dejar rastro. Porque todo lo que es visible está sujeto a manipulación. Todo lo que puede ser anticipado puede ser dirigido. Todo lo que deja huella puede ser perseguido. Por eso, a lo largo de las tradiciones más profundas y más ocultas, ha existido una línea de enseñanzas dedicadas al arte de desaparecer. No de morir, no de rendirse, sino de acceder a un estado de no localización energética donde el alma conserva su poder al no exponerse. Lo enseñaban los anacoretas sin biografía. Los santos que no tenían rostro, pero cuya presencia transformaba la tierra. Los practicantes silenciosos del Tao, los nómadas del desierto que no dejaban sombra, los iniciados gnósticos que se retiraban sin anunciar su retiro, y los magos hebreos que sellaban su firme interior para que ningún conjuro pudiera alcanzarlos. Este conocimiento fue retirado de la circulación no por su peligro, sino por su inutilidad para el mundo del ruido. Porque lo que no se puede ver, no se puede vender. Lo que no puede ser contenido, no puede ser dominado. Y lo que no tiene rostro, no puede ser adorado ni destruido. Por eso esta vía quedó relegada al murmullo, al borde de los libros, a los márgenes de los códices prohibidos. Pero nunca dejó de vibrar en el alma de quienes, al ver que todo lo visible se volvía campo de batalla, comenzaron a buscar la paz del que no emite interferencia. Aquí se hablará de técnicas, sí, pero no en forma de rituales externos, sino de alteraciones internas. Como silenciar el cuerpo energético. Como vaciar la mente para dejar de proyectar imágenes que otros puedan leer. Como cerrarse sin endurecerse. Como transformarse en campo sin figura. Como moverse entre otros sin ser invadido ni invadir. Como convertirse en una zona sin acceso, sin reacción, sin anzuelo. Porque desaparecer no es dejar de existir. Es dejar de ser manipulable. Este libro no pretende enseñar defensa. Pretende enseñar desaparición. Una desaparición sin muerte, sin pérdida, sin mutilación. Una desaparición que es presencia pura, presencia sin imagen. Porque lo que no puede ser nombrado no puede ser poseído. Y el que no puede ser identificado, no puede ser atrapado por las redes invisibles de la conciencia colectiva. Cada capítulo será una entrada. No a un nuevo conocimiento, sino una nueva forma de no emitir el viejo yo. Cada página será una disolución. No para destruirte, sino para devolverte a tu estado original, no localizado, no apresado, no formulado. Como lo eran los sin rostro de la Cábala, los guardianes invisibles del Zohar, los sabios itinerantes del camino del silencio en Asia Central, los profetas errantes del libro de Enoch, los alquimistas que cruzaban el mundo sin dejar rastro, sin dejar nombre, sin dejar estela. Tú los conoces. Has sentido su energía en ciertas personas que no sabes por qué no puedes recordar del todo. Has visto cómo llegan y no sabes cuándo se fueron. Cómo su presencia calma y su rastro no pesa.
como nadie puede odiarlos ni adorarlos del todo, porque no pueden ser poseídos ni rechazados. Ellos existen. Tú eres uno de ellos, pero has olvidado cómo hacerlo. Por eso este libro. No como enseñanza, como invocación. Porque ha llegado el momento de retirarte del escenario sin abandonar la obra. De volverte espacio, no personaje. De permanecer sin ser rastreado. De actuar sin ser atrapado. De vivir sin ser expuesto. De habitar, por fin, el arte de desaparecer. El arte de desaparecer, manual para los que nunca estuvieron. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El cuerpo que no proyecta, como el alma comienza a borrar su rastro. El cuerpo proyecta mucho antes de moverse. Proyecta antes de hablar, incluso antes de ser visto. Proyecta forma, historia, anhelo. Es, en lo invisible, un generador de señales que gritan aún cuando la boca calla. Y eso que emite no es opcional, es lectura abierta para todo lo que lo rodea. Personas, entidades, estructuras. Todos lo leen. Todos lo interpretan. Porque el cuerpo, no el físico, sino el energético, es una arquitectura abierta, y su principal error es no saber que lo es. Aprender a desaparecer comienza por entender esta verdad, que existimos no solo por presencia, sino por proyección. Que ser vistos no depende del ojo ajeno, sino de la cantidad de energía que seguimos lanzando al mundo como quien lanza redes sin saberlo. Una palabra no dicha, una intención apenas formada, una emoción sostenida en el fondo del pecho, todo eso es emisión. Y el mundo responde, no a lo que pensamos, sino a lo que proyectamos. Por eso el silencio no basta. Lo que debe ser aprendido es el arte de desactivar la señal. En el comentario invisible de Sariel, texto no canonizado del ciclo enochiano, se revela, los que fueron puestos a velar no vieron formas, sino vibraciones. El que gritaba sin sonido fue marcado. El que guardó su fuego sin emitirlo, fue dejado en paz. Esta enseñanza no se refiere a vigilancia celestial, sino a una ley vibratoria. El que emite fuego, emocional, mental, energético, aun cuando desea permanecer oculto, está llamando a su captor sin saberlo. Desaparecer, en este contexto, no es retirarse. Es silenciar el sistema que continúa clamando por ser visto. Las antiguas prácticas taoístas de Senmin no buscaban la iluminación como expansión, sino como reducción de firma energética. En los comentarios ocultos al Zenren Neige, se transmite que cuando el sabio se vuelve aire, no deja sombra. Y el aire no es ausencia. Es forma sin dirección. Esta es la clave, dejar de emitir dirección. Porque toda señal que emite deseo, defensa, necesidad o afirmación es una dirección vibratoria. Y donde hay dirección, hay localización. El arte de desaparecer comienza cuando el alma cesa de proyectar intención. No se trata de desconectarse emocionalmente, ni de reprimir. Se trata de vaciar el cuerpo energético de todas aquellas emanaciones que lo convierten en objeto detectable. Las formas más eficaces de manipulación, tanto de personas como de estructuras invisibles, se apoyan en este principio: lo que emite señal puede ser capturado. Lo que vibra sin forma, no. Esto fue entendido por los Nazar, figuras místicas de la línea siríaca que jamás fueron documentadas por la historia oficial. En los manuscritos de Asral Yehud, se relata, y entraban en el mercado como aire. Nadie los miraba. Nadie los rechazaba. Solo el niño y el perro podían notar su paso. No era invisibilidad física. Era neutralidad vibratoria. El cuerpo no proyectaba historia. No proyectaba anzuelo. No llevaba la huella del mírenme ni del déjenme en paz.
simplemente no dejaba nada que pudiera ser leído. Y entonces, pasaba. En el ocultismo árabe mesopotámico, este principio se enseña a través de la figura del Mutar-Ayyib, el que se hace ausente. Ibn Arabi, en un fragmento poco traducido de su Fut al-Makkiyya, afirma: el más sabio no es el que sabe, sino el que no deja huella. Y su saber es tal que el ojo se resbala sobre él sin detenerse. Aquí no se habla de cobardía ni de retiro espiritual. Se habla de una maestría superior, la de desactivar el campo que solicita atención. Porque el alma, aún sin quererlo, ha sido entrenada para pedir ser mirada. Incluso en su intento de esconderse. El cuerpo que no proyecta no es un cuerpo insensible. Es un cuerpo reconfigurado. Ha dejado de emitir fragmentación. Ha dejado de narrar heridas. Ha dejado de buscar testigos. Y al hacerlo, se vuelve opaco. No en sentido negativo, sino cerrado. Opaco a la lectura emocional. Opaco a la predicción. Opaco a la manipulación. Como un espejo que ya no refleja porque ha dejado de ser superficie. Lo sabían también los místicos itinerantes de la escuela sufí Kabatiyya, quienes sostenían retiros no para aislarse, sino para calibrar la señal. Se transmitía aquello cuando el halcón ya no distingue el calor del cuerpo, el caminante ha sido protegido. El halcón era símbolo de las entidades que buscan alimento vibratorio. El calor era la emisión desordenada de emociones no procesadas. El caminante que deja de emitir ese calor ha aprendido no solo a desaparecer, sino a no ser comido. Pero este proceso no puede ser fingido. El cuerpo que aún emite resentimiento, miedo, deseo de reconocimiento o lucha con su propia forma, no ha desaparecido. Está disfrazado, pero activo. Y lo que está activo, será leído. Será detectado. Será llamado. Por eso la primera tarea del iniciado no es protegerse, sino silenciar. No es defenderse, sino borrar. No es ocultar, sino dejar de proyectar. Y esa es una tarea interior, profunda, radical. No se trata de repetir afirmaciones, sino de vaciar la emisión. De apagar el fuego innecesario. De disolver la urgencia de ser comprendido. De caminar sin emitir trayectoria. Cuando eso ocurre, el cuerpo no se vuelve débil. Se vuelve indetectable. El alma no se apaga. Se convierte en eje. Y desde ese eje, la realidad ya no reacciona. Se aquieta. Porque no tiene que leer. No tiene que interpretar. No tiene que proyectar de vuelta. El cuerpo que no proyecta es el primer paso hacia la desaparición sagrada. No porque se borre del mundo, sino porque deja de ser objeto del mundo. No porque se aísle, sino porque ha cesado su vibración de anzuelo. Y en ese cese comienza la verdadera invisibilidad. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. Respira sin intención. Observa tu cuerpo en silencio. No lo juzgues. Solo sientes si está emitiendo algo, tensión, deseo, incomodidad, necesidad de afirmación. Si encuentras una señal, no la controles. Solo detén la proyección. Pregúntate, ¿puedo permanecer aquí sin necesidad de ser visto? ¿Puedo caminar sin dejar estela? Quédate ahí. La señal comienza a desactivarse no cuando reprimes, sino cuando decides dejar de narrarte. Y entonces, el mundo pierde interés. Porque ya no hay historia que leer. Solo silencio que sostiene. Capítulo 2. La geometría de la ausencia, vibrar sin dejar huella. Hay una forma de estar que no deja sombra. Una manera de habitar el mundo sin marcarlo, de desplazarse sin ser registrado por los radares de la mente colectiva ni por las hebras sutiles del tejido energético que rodea toda forma viva. No es evasión, no es ausencia emocional, no es aparamiento. Es una geometría, la configuración exacta del alma que ha dejado de emitir distorsión, forma, necesidad o intención de ser recordada. Aquello que no deja huella no es lo que no existe,
sino lo que ha aprendido a vibrar en el trazo del no deseo. Y ese trazo, si se sostiene, se convierte en mapa secreto de la libertad. El que comprende esta geometría comienza a salirse del patrón humano común, el de buscar significado a través de la impresión. Desde los inicios de la historia, el ser humano ha vivido bajo el mandato del impacto, dejar legado, marcar territorio, permanecer en la memoria de otros como signo de que ha vivido. Pero ese impulso, a veces disfrazado de generosidad, a veces de misión espiritual, es también una cadena. Porque todo lo que deja huella puede ser seguido. Y todo lo que puede ser seguido puede ser atrapado, replicado, manipulado o destruido. Desaparecer, entonces, requiere más que silencio. Requiere una reconfiguración profunda de cómo vibramos. Porque vibrar no es simplemente emitir energía, es dibujar en el campo. Y cada pensamiento, cada emoción no observada, cada intención sutil, cada expectativa no dicha, deja un trazo. El alma que vibra sin control va dejando señales, geometrías abiertas, rutas invisibles que los ojos no ven pero que el plano astral registra con fidelidad. Por eso, incluso en soledad, seguimos siendo encontrados. Incluso en silencio, seguimos siendo leídos. La geometría de la ausencia fue comprendida por los iniciados de la escuela de magia silente de Warid, mucho antes de que el imperio babilónico comenzara a registrar los nombres de sus adeptos. En uno de los fragmentos sobrevivientes del Kepuenes, se afirma, la forma que no se curva, será leída. La forma que no se repite, será olvidada. Quien quiere ser libre, que vibre como figura no identificable. Esta no identificación no es indiferencia, sino creación precisa de una vibración que no entra en patrones reconocibles. Lo que no puede ser clasificado, no puede ser fijado. Y lo que no puede ser fijado, no puede ser poseído. Este principio fue también conocido por los monjes errantes del monte Kurama, quienes nunca ingresaban a monasterios ni participaban de rituales visibles. En los textos no publicados del Yamabushimon SH, se describe la práctica de la trayectoria curva sin origen, una forma de movimiento y vibración en la que el practicante se volvía imposible de rastrear no por velocidad ni por ocultamiento físico, sino por vibración no lineal. Se dice, no hay figura, no hay centro. Nadie lo recuerda, pero todos sienten que algo ha cambiado. Porque el alma que ha dejado de vibrar como ego ya no imprime forma en el campo, solo desplaza densidad. La verdadera ausencia no es muerte, es neutralidad activa. Es el punto exacto donde el alma ha soltado toda necesidad de reconocimiento, toda intención de forma, toda proyección de ser algo más que presencia pura. Y en ese punto, la geometría se disuelve. Ya no hay líneas que guíen hacia ti, ni nodos que indiquen tu paso, ni marcas que otros puedan usar para encontrarte. La red vibratoria del mundo te percibe como espacio, no como objeto. Y en ese espacio, se vuelve imposible hacerte daño. Inés N., en su tratado oculto Rislat al-Sir al-Akbar, conservado solo en círculos sufí interiores, afirma, no temas al que ve. Teme al que sabe dónde mirar. Si el alma deja de escribir en el aire, ya nadie sabrá dónde estuvo. Dejar de escribir en el aire es dejar de vibrar como firma. Como figura. Como sustancia repetible. Convertirse en lo que no deja eco. Pero para lograrlo, el alma debe desmantelar los 4 pilares de la presencia proyectada, el deseo de ser comprendido, el miedo a ser olvidado, la necesidad de ser distinto y el anhelo de causar impacto. Mientras alguno de estos siga operando, aunque sea en el fondo del campo, la geometría permanece. Tal vez sutil, tal vez elegante, pero trazo al fin. Y todo trazo es camino. Por eso los verdaderos maestros de la desaparición no parecen sabios. No parecen nada. No tienen emblemas, ni doctrina, ni frases que los delaten. Caminan sin dejar línea, respiran sin imprimir curva, existen sin proyectar color. No por desinterés, sino por refinamiento. Porque han entendido que lo más alto no es lo que más brilla, sino lo que no puede ser señalado. Esta misma idea aparece cifrada en los diálogos del Hijo del Sol, atribuidos a una rama secreta del sacerdocio inca antes de la llegada de los invasores.
En uno de sus versos más velados se susurra: el que camina como piedra que no rueda ni brilla, verá abrirse puertas que el águila nunca verá. La piedra que no rueda ni brilla no es opaca, es perfecta. Porque no deja sendero. No se vuelve mapa. Solo es. Y en ese ser, sin trazo, sin firma, sin repetición, se vuelve la llave que abre lo que nadie puede abrir desde la forma. Vibrar sin dejar huella no significa dejar de existir. Significa dejar de pedir ser rastreado. Significa elegir el anonimato vibratorio como forma de soberanía. Significa dejar de ser campo leído y comenzar a ser campo libre. Y cuando esa libertad ocurre, el alma no desaparece por debilidad. Desaparece porque ya no tiene nada que proyectar. Y en el silencio absoluto de esa geometría vacía, el universo se detiene. Y deja pasar. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. Camina como si no necesitara ser notado. Habita el cuerpo sin urgencia, sin dirección marcada. Imagina que cada pensamiento tuyo es una línea. Pregúntate cuántas estás dibujando ahora. Luego, cesa el trazo. Quédate en la vibración neutra del que no deja firma. Respira ahí. El campo comienza a borrarte. No como pérdida, sino como liberación. Porque el alma que ya no proyecta forma comienza a flotar en el espacio que solo reconoce a los libres. Capítulo 3. El arte de contraerse, técnicas energéticas del no ser. Todo lo que existe, expande. Lo que respira, pulsa. Lo que desea, proyecta. Pero lo que ha despertado, se contrae. No como negación de la vida, sino como reconfiguración de su movimiento. El arte de contraerse no es retirarse del mundo, sino retirarse del centro de emisión. Es renunciar, de forma consciente, al hábito ancestral de empujar energía hacia afuera. Porque cada impulso hacia el exterior, aunque provenga de la alegría, la pasión o la fe, deja huella. Y toda huella es una invitación a ser seguido. La mayoría de los seres humanos vive hacia afuera. Su campo se estira como una red sin control, buscando alimento, reconocimiento, eco, validación o simplemente contacto. Este estiramiento constante crea un volumen energético que no solo agota, sino que lo vuelve visible, detectable, penetrable. Y es en esa visibilidad energética donde el alma se vuelve vulnerable. No porque el mundo sea hostil, sino porque el yo está desbordado. Contraerse es aprender a replegar el campo, a reunir la energía que antes se diseminaba en todas direcciones y volverla núcleo. No en tensión, no en represión, sino en pureza. Así como una estrella implosiona para volverse agujero negro, el alma que se contrae deja de emitir figura. Se convierte en umbral, en eje que no necesita ser visto, porque ha dejado de moverse desde la necesidad de causar efecto. Este principio fue conocido por los custodios del libro de las capas de aire, uno de los tratados energéticos más antiguos de la tradición mesopotámica, cuyo contenido fue preservado en tablillas lacradas halladas en el subsuelo de Erido. En uno de sus fragmentos más velados se lee: el que se estrecha hasta no ser viento, pasa sin mover el polvo. Esta enseñanza alude a un estado en el que el alma ha dejado de desplazar campo a su alrededor. Y al no desplazar, no altera. Y al no alterar, no es notada. La clave está en comprender que todo ser proyecta un volumen. Y ese volumen no es físico, sino psíquico. Hay personas que, al entrar a una habitación, inundan el espacio sin decir una palabra. No porque griten, sino porque no han aprendido a contenerse. Su energía aún se extiende buscando ser. El que se contrae no se niega, pero deja de inundar. Deja de pedir espacio. Deja de vibrar como si necesitara ser percibido. Los místicos de la tradición esicasta ya lo sabían. En los comentarios secretos al Filocalia del corazón vacío, transmitidos entre los monjes del monte Athos, se dice: el verdadero sabio no es el que calla la boca, sino el que repliega el espíritu. Porque el espíritu que se contrae deja de ser percibido por los demonios del aire.
Estos demonios no son figuras mitológicas. Son vibraciones externas que se alimentan de toda emisión no contenida. Toda proyección, incluso la piadosa, es imitación. Pero contraerse no es desaparecer. Es desactivarse. El alma que se contrae no deja de existir. Solo deja de emitir forma. Es como la semilla que no necesita ser vista para contener el árbol. Como el agua que se retrae sin perder volumen. Como la noche que se recoge para que el amanecer ocurra sin sobresalto. El arte de contraerse fue practicado en secreto por los Neteru ocultos del Egipto predinástico. Se cuenta que había sacerdotes que podían pasar entre multitudes sin ser registrados por nadie, no por magia exterior, sino por ausencia vibratoria. En el fragmento de Nefersesemun se lee: aquel que ha recogido su nombre dentro del pecho ya no será hallado por los que cazan palabras. Contraerse es eso, recoger el nombre, el símbolo, la energía que emite identidad. Porque identidad proyectada es trayectoria. Y la trayectoria siempre deja rastros. En la alquimia hermética, este principio toma forma en la fórmula Salvet Coagula, pero con una lectura menos conocida. Coagular, en este caso, no es densificar. Es regresar al centro. Volverse gota. Contraerse en la esencia. Reducir la energía al punto donde ya no se escapa. Donde ya no necesita recorrer, defender, atraer o proteger. Donde simplemente es. Quien ha aprendido a contraerse no discute, no justifica, no seduce. No porque no pueda, sino porque ya no vibra desde la expansión inconsciente. El campo se vuelve compacto, cerrado, autoabastecido. Y en esa contracción, se vuelve invisible a las fuerzas que solo perciben lo extendido. Esto también fue enseñado por los azufaifas, caminantes solitarios del Sáhara que aprendían a contraerse no solo para sobrevivir al calor, sino para volverse invisibles a las tribus enemigas. Se decía que el que se contrae en su sombra ya no es perseguido, porque su aliento se confunde con el del desierto. No se escondían. Se confundían con el entorno por vibración. Por cese de singularidad. Por disolución del yo proyectado. Y sin embargo, este arte no puede aprenderse desde la voluntad de esconderse. Solo puede activarse cuando se ha comprendido que el alma no necesita ser figura para ser potencia. Que no se debilita por contraerse. Se purifica. Se filtra. Se vuelve punto de luz que no busca ojo. El que domina esta técnica puede moverse en cualquier entorno sin ser absorbido. No es leído, porque no emite. No es perturbado, porque no desplaza. No es llamado, porque su nombre ha dejado de sonar. No se retira del mundo, pero el mundo ya no puede agarrarlo. Contraerse es el inicio del no ser. Y el no ser no es vacío. Es libertad. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. Cierra los ojos y lleva tu atención al pecho. No visualices. No proyectes. Solo siente. Luego, suavemente, como quien recoge agua de un cuenco, trae tu energía hacia el centro del cuerpo. Siente cómo el campo se reduce sin tensión. No la reprimas, solo deja de expandirla. Quédate ahí. Habita ese punto sin necesidad de estirarte hacia el mundo. Respira dentro. Si puedes mantener esta contracción sin miedo, sin esfuerzo, habrás comenzado a vibrar como el que no necesita ser detectado para existir. Porque el que ya no se extiende, ya no puede ser atrapado. Capítulo 4. El silencio que habla, desactivar el radar del mundo. El mundo no te ve con los ojos. Te localiza con su radar. Un radar que no necesita imagen, ni sonido, ni proximidad. Basta con que emitas. Con que pienses demasiado alto. Con que sientas demasiado fuerte. Con que tu campo energético lleve impreso un eco, una forma, una señal, para que el mundo, visible o invisible, comience a girar su atención hacia ti. No importa si hablas. No importa si te escondes.
mientras sigas vibrando desde la necesidad de ser, sigues enviando pulsos que dicen, aquí estoy. El radar del mundo no es una metáfora. Es real. Es el tejido invisible de frecuencias que interconectan todas las formas vivas. Cada pensamiento que no ha sido silenciado correctamente, cada deseo que aún pide validación, cada emoción que pulsa sin ser observada, genera ondas. Y esas ondas, como toda vibración, buscan resonancia. Si hay un receptor humano, espiritual, estructural, que reconoce esa frecuencia, responderá. La exposición energética no comienza con el acto. Comienza con la emisión. Y quien no desactiva esa emisión se vuelve rastreable, predecible, manipulable. Por eso el silencio real no es ausencia de palabra. Es cese de onda. Es neutralización del campo emocional mental. No se trata de callar por fuera, sino de apagar la música interna que te convierte en figura detectable. El silencio que habla no es mudez. Es poder no emitir. Y en ese no emitir, recuperar el eje. Recuperar la invisibilidad. Esto lo comprendieron los iniciados del monasterio de Sekhem, donde no se enseñaba oración sino frecuencia. En los fragmentos que sobrevivieron del libro de los pasos invisibles, manuscrito oral transmitido entre los herederos del templo de Anubis, se repite esta máxima: el Dios no habita en el que canta, sino en el que ya no vibra hacia afuera. Porque donde hay eco, hay forma. El eco es lo que el radar capta. El alma que deja de hacer eco, deja de ser encontrada. La historia está llena de aquellos que confundieron el silencio con represión, creyendo que el silencio energético era simplemente guardar palabras o pensamientos. Pero no. El silencio que desactiva el radar del mundo es más hondo. Es un tipo de vacío sin presión. No es resistencia. Es neutralidad. Es el punto exacto en el que el alma ha dejado de querer ser interpretada. Ya no se proyecta como víctima, ni como sanador, ni como sabio, ni como rebelde. Se ha vuelto opaca. No por debilidad, sino por limpieza. Los sensei, sabios sin rostro del budismo esotérico temprano, jamás enseñaban en templos. Se dice que vagaban por pueblos remotos como mendigos sin nombre. Y sin embargo, eran los guardianes del silencio verdadero. En el canon interno del Sutra de los Cuerpos Inaudibles, que fue retirado de las compilaciones oficiales durante el siglo VIII, se enseña: cuando la mente deja de repetir su historia, los ojos del mundo dejan de buscarla. Y el sonido se convierte en barrera. Es decir, el verdadero refugio no es el volumen bajo, sino la ausencia de narrativa. El alma que no está contando algo todo el tiempo, a otros o a sí misma, se convierte en una frecuencia que el radar ignora. No porque no exista, sino porque no tiene vibración a la cual aferrarse. Es como el agua que no refleja imagen. El que se acerca a ella no se ve, y al no verse, pierde interés. Así se disuade al perseguidor. No con fuerza. Con desinterés absoluto. El silencio que habla es el estado vibratorio del alma que ya no necesita comunicar nada. No porque no tenga sabiduría, sino porque ha dejado de entregarla a los que no la han pedido. No porque no tenga verdad, sino porque ya no la proyecta como identidad. Y es allí cuando la verdadera invisibilidad comienza. Porque el radar no capta lo que no pide ser escuchado. En el Sifrura Toar, texto marginal de la tradición cabalista anterior a Zohar, se esconde una fórmula: retira el verbo antes de que se forme, y el nombre no será escrito en las tablas del mundo. El verbo no es solo palabra, es impulso de manifestación. El alma que retira el verbo, que lo deja morir antes de salir, ha borrado su nombre del registro energético del entorno. Y lo que no está registrado, no puede ser llamado. Este silencio es también el que resguarda al sabio sufí que, según el Kid Palmawa Ali, ha quemado su forma antes de ser pronunciada. Es decir, ha cancelado su trayectoria antes de emitirla. Ha desactivado el radar con su sola renuncia a ser vibración legible. Pero este arte no es accesible desde la voluntad. No se puede forzar.
porque todo intento de silenciarse por miedo, por conveniencia o por manipulación, sigue emitiendo. Sigue dejando estela. Solo el que ha comprendido que no necesita más emitir para existir puede entrar en ese silencio real, donde el campo deja de hablar de sí mismo. No es ausencia de poder. Es su forma más alta. Cuando llegas allí, descubres que el radar del mundo, ese que atrapaba tus pensamientos, tus deseos, tus dudas, comienza a pasar de largo. Ya no detecta el patrón. Ya no recibe tu frecuencia. Y al no recibirla, deja de enviarte lo que correspondía a ella. El campo se libera. La interferencia se retira. Y por fin hay espacio. Silenciar no es desaparecer. Es elegir no emitir el código que atraía lo innecesario. Y cuando lo innecesario se va, todo lo demás puede por fin entrar. No con ruido. No con promesas, sino con la suavidad de lo que te encuentra cuando ya no estás pidiéndolo. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. Entra en tu cuerpo. No pienses. No digas nada. Solo observa cuántos hilos energéticos están siendo emitidos ahora mismo que estás contando tu historia. ¿Estás enviando alguna señal? Identifica esa vibración. Luego, sin esfuerzo, déjala caer. No la cortes. Solo suéltala. Respira como si ya no hubiera nada que demostrar. Permanece ahí. Si puedes mantener ese silencio interior sin buscar nada, el radar comenzará a olvidarte. No por castigo. Por respeto. Porque solo el que ha dejado de gritar con su campo puede escuchar, por fin, lo que estaba más allá del ruido. Capítulo 5. Magia del umbral, entrar sin ser notado, salir sin ser recordado. Hay un arte más fino que el de aparecer. Es el arte de cruzar. No con paso sigiloso, ni con distracción estudiada, sino con tal exactitud vibratoria que el entorno no te marca. Se trata de la magia del umbral, ese instante en el que uno accede a un espacio sin alterar su equilibrio, y se retira sin dejar grieta. Es moverse sin provocar eco. Es tocar sin dejar huella. Es existir en tránsito sin ser archivo, sin ser recuerdo, sin ser relato. El que entra sin ser notado no lo hace por astucia, sino por afinidad. El alma que ha aprendido a silenciar su campo, a contraerse sin represión, a vibrar en geometría neutral, ya no se impone. Y por eso puede cruzar. Porque el umbral no se abre por fuerza. Se abre por simetría. Todo espacio tiene un umbral. No importa si es físico, emocional o simbólico. Una conversación, un territorio, una mirada, cada uno es un portal. Y todo portal responde a la energía que se aproxima. Si esa energía entra con fricción, será registrada. Si entra con exceso de intención, será seguida. Si entra cargada de deseo, será filtrada. Pero si entra en el mismo tono que el umbral, no es vista como ajena. Es leída como extensión. Y pasa. Esto lo comprendieron con precisión los Wiren, una estirpe nómada de monjes sin monasterio que habitaron las zonas más secretas del Tíbet occidental. En un fragmento del Drenpa, Namthak, atribuido a esta orden extinta, se dice: quien cambia su campo antes de cruzar la puerta, se convierte en la puerta misma. Nadie se detiene ante una puerta. No hay magia más efectiva que la vibración que imita al portal. Porque lo que es umbral no es objeto. Es vacío. Y lo que vibra como vacío no puede ser retenido. El paso entre espacios no debe ser lineal. Debe ser curvo, irregular, fractal. La energía que se desliza en trayectorias no predecibles no deja trazos que el campo pueda registrar. Por eso el que quiere pasar sin ser marcado debe aprender a alterar su forma al tocar el borde. La frontera entre un estado y otro, entre un lugar y otro, no es un muro, es una membrana vibratoria. Y la vibración que cruza debe adaptarse. No para agradar, sino para desaparecer.
En los rituales arcanos del templo de la mano cóncava, cuyos vestigios se han conservado en las cuevas hipogéas del desierto de Dakhla, se practicaba el arte del paso. No se rezaba. No se pedía permiso. Se respiraba. Se modulaba el campo hasta igualarlo con la frecuencia del umbral. Solo entonces se avanzaba. Y en uno de los escasos registros en arcilla, aún sin decodificación completa, se insinúa: el que empuja la puerta será escuchado. El que desaparece en su vibración será olvidado. El olvido no es fracaso. Es protección. Ser olvidado por una habitación, por una mirada, por una estructura, significa haber vibrado con tal exactitud que no hubo contradicción. Lo que entra sin desentonar no provoca registro. Y lo que no se registra no puede ser seguido. Esto lo sabían también los Semeion, figuras espectrales del cristianismo siríaco temprano que jamás fueron canonizadas. Aparecían para entregar un mensaje y desaparecían sin dejar identidad. Se decía que eran huéspedes de lo no narrado. En un fragmento marginal del Evangelio según Tomás, conservado en copto saídico, aparece una frase velada: quien no desea que su paso sea contado, que no camine como quien hiera. Es decir, que no lleve en su energía la forma de quien entra para ser algo. La entrada verdadera es sin pretensión. No se camina como visitante, ni como dueño. Se camina como viento. Como polvo que no interrumpe el lugar. Como sombra que no reclama imagen. Porque quien entra desde el ego, incluso si calla, será percibido. Y quien entra desde la disolución, incluso si es visto, no será recordado. Para salir, el principio es aún más exigente. Porque lo que se retira con rastro queda abierto en el campo. Y lo abierto atrae, convoca, se repite. Quien no aprende a salir sin dejar imagen, será perseguido por sus propias formas. Por eso salir es un arte. Es una desaparición ritual. No se va uno de un lugar. Se borra. Se recoge toda energía proyectada. Se limpian los bordes. Se retira el nombre, la figura, la expectativa. Y solo entonces se cruza de vuelta al umbral. No como cuerpo, sino como ausencia. En el Zohar Midrash Ne'elam, comentario velado a la historia de Enoch, se interpreta: y no fue porque Dios lo llevó, sino porque ya no había registro de su forma en la tierra. Es decir, no fue ascendido, fue borrado. Aprendió a irse sin dejar residuo. Y por eso, la tierra no lo retuvo. Esto es lo que se pierde cuando se insiste en ser. Cuando se entra con hambre de ser visto, y se sale con el deseo de haber dejado marca. Lo que uno deja en el campo vuelve. Lo que uno recoge antes de partir, libera. El alma que ha aprendido esto no necesita ocultarse. Porque ha dejado de permanecer en la memoria del lugar. La magia del umbral no es tránsito. Es transformación. Entrar sin ser notado. Salir sin ser recordado. Y en medio, ser nadie. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. Recuerda un lugar que visitas con frecuencia. Ahora imagina entrar en el sin nombre, sin historia, sin identidad. Camina en tu mente por ese espacio como si nunca hubieras estado allí. Luego, al salir, recoge mentalmente todo lo que proyectaste: mirada, gesto, pensamiento, intención. Devuélvelo al centro. No dejes residuo. Quédate con la sensación de no haber estado. Si puedes sostener esto en la práctica, habrás comenzado a dominar el arte del umbral. Porque el que pasa sin alterar, ya no pertenece al mapa. Capítulo 6. Los caminantes transparentes, el oficio escondido de los sin rostro. Existen, pero no se pueden nombrar. Caminan entre nosotros, pero no dejan huella en el tiempo ni en la memoria. No porque se oculten con esfuerzo, sino porque han refinado su vibración hasta volverse irrelevantes para el ojo del mundo. Son los sin rostro. Los caminantes transparentes.
aquellos que han renunciado a ser leídos, admirados o perseguidos. No son invisibles porque hayan desaparecido del plano físico, sino porque han desmontado toda narrativa que los hará identificables. No son sombras. Son espacio entre las formas. Los antiguos los conocían. Eran figuras sin biografía, sin linaje, sin herencia. Algunos aparecían en los márgenes de los escritos sagrados, no como protagonistas, sino como testigos. Silenciosos, presentes, no protagonistas, pero jamás ausentes. En el Evangelio de Felipe, texto gnóstico rescatado de Nag Hammadi, se insinúa su existencia con una frase escueta: el que ha dejado su imagen en el agua no será recordado cuando el agua se calme. Esa es su clave, no viven en el reflejo. No se organizan desde la identidad. Lo que define al sin rostro no es su capacidad de esconderse, sino su capacidad de no coagularse. No fijen imagen, no repiten forma, no se apegan a ningún relato que los ubique como alguien. Han comprendido que el yo, tal como lo usa el mundo, es una trampa de localización. Una estructura que, una vez establecida, puede ser replicada, adorada, atacada o copiada. El sin rostro ha dejado de vibrar como identidad sostenida. Por eso puede caminar sin ser objeto de la atención ajena. Por eso puede entrar en los lugares más cargados sin ser afectado. No hay donde agarrarlo. No hay que interpretar. Esta enseñanza fue velada por los antiguos miembros del Ordo Absconditus, una fraternidad alquímica que jamás fue registrada por el Sanctum Romanum ni por las escuelas ocultas del Renacimiento. En los fragmentos dispersos de su Liber Lucidae Umbrarum, se lee: cuando el alma renuncia al derecho de ser forma, el mundo deja de proyectarse sobre ella. Esta renuncia no es autoanulación. Es trascendencia. El sin rostro no es menos que nadie. Es más libre que todos. En las sendas secretas del budismo Dzogchen, también se describe esta condición bajo el nombre de Rigpa Thungguk, el portador del saber sin forma. Se decía que estos seres aparecían cuando el equilibrio del mundo vibratorio comenzaba a inclinarse. No predicaban. No corregían. Solo caminaban, y con su sola frecuencia estabilizaban. Porque la transparencia no es pasividad, es alquimia silenciosa. El que no tiene rostro no interfiere, y por eso su presencia limpia. Pero para convertirse en uno de ellos, el alma debe atravesar la gran renuncia, dejar de necesitar que su camino sea comprendido. Dejar de explicar su paso por el mundo. Dejar de justificar su existencia con logros, títulos, visiones o pruebas. Es decir, dejar de ser contenido. Porque todo contenido puede ser poseído. Y el que puede ser poseído, ya no es libre. El oficio del caminante transparente no tiene escuela, pero tiene método. No enseñan. No corrigen. No se exponen. Observan, escuchan, y a veces, cuando el campo lo permite, emiten un gesto que cambia el rumbo de las cosas. Pero nunca son reconocidos como los causantes. Porque su energía ha sido retirada del radar del mérito. Ya no están en competencia. Ya no están en la necesidad de ser agentes del bien. No son salvadores. Son espacio. En el Sutra de la Presencia Innombrable, atribuido a la rama oral del Chan temprano, se expresa esta fórmula: el que vibra como función y no como figura, pasa por la vida sin levantar polvo ni dejar semilla. Esto, que a muchos les parecerá triste o impersonal, es en realidad la forma más alta de presencia. Porque lo que no deja semilla no puede ser manipulado. No puede ser institucionalizado. No puede ser poseído por el sistema de la imagen. La imagen es prisión. El nombre es cadena. El personaje, incluso el más espiritual, es una antena. Por eso los sin rostro han desmontado todo eso. No se esconden. No disimulan. No se mimetizan con el entorno. Lo atraviesan como quien ya no pertenece a la lógica del reflejo. Y por eso, pueden ir a donde otros no llegan. Pueden permanecer donde otros se agotan.
pueden sostener lo que otros contaminan. Este nivel fue comprendido también por algunos sabios de la tradición sufí, especialmente por los Malmatia, los que se ocultaban incluso de sí mismos. En el Kip al-Mawqif se recoge: el más amado de los velados no es el que ha sido escondido por Dios, sino el que ha dejado de manifestar su huella. Es decir, el que se ha vuelto tan neutro que incluso lo divino no necesita protegerlo. Porque ya no hay interferencia. Ya no hay historia. Solo presencia sin figura. Convertirse en caminante transparente no significa perderse. Significa recuperar la libertad de no ser proyectado, de no ser leído, de no ser atrapado en el marco de la interpretación ajena. Y esa libertad no se compra, no se decreta, no se acelera. Se encarna. Cuando lo haces, descubres que puedes entrar en los campos más cargados sin absorber. Que puedes estar en medio de la batalla sin emitir lucha. Que puedes tocar las fibras del mundo sin convertirte en su instrumento. Los sin rostro no son invisibles. Son inagarrables. No porque escapen, sino porque ya no hay nada que ofrecer al radar de los demás. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. Quédate inmóvil unos instantes. Luego, imagina que cada parte de tu historia, cada pensamiento, cada logro, cada herida, es una máscara adherida a tu campo. No intentes quitarlas con fuerza. Solo decreta, en el silencio del alma: nada de esto soy yo. Luego, permanece en ese vacío. No llenes el espacio. No intentes afirmar quién eres. Quédate ahí. Si puedes mantener esa transparencia sin apuro, sin ansiedad de ser alguien, comenzarás a vibrar como los sin rostro. Y en ese estado, el mundo te cruzará, pero no te atrapará. Porque habrás dejado de contar tu forma. Y la forma es el último eslabón de la prisión. Capítulo 7. Neutralizar el interés, como apagar la atracción indeseada. Todo lo que atrae, aún sin quererlo, está emitiendo una señal. A veces basta con una presencia contenida, con una emoción que no se nombra, con una leve oscilación del campo energético, para que algo, alguien, alguna fuerza, alguna atención, comience a girar hacia ti. Aun cuando no lo pides. Aun cuando no lo buscas. Porque el universo no responde a lo que deseas conscientemente, sino a lo que emites vibracionalmente. Y cuando la emisión aún contiene tensión, belleza no integrada, vacío camuflado o una forma no resuelta de yo, el campo se vuelve imán. No de lo que nutre, sino de lo que busca poseer. Este capítulo es para quienes han sentido el peso de las miradas que no pidieron, de los vínculos que se formaron solos, de las dependencias que surgieron sin cultivo, de las obsesiones ajenas que parecían nacer de la nada. Y sin embargo, no nacen de la nada. Nacen de una resonancia no observada. Nacen del pequeño residuo energético que, al no ser refinado, sigue pidiendo ser mirado, seguido o atrapado. Porque el interés no se dirige, se convoca. Neutralizar el interés no es hacerse menos. No es apagar la luz por miedo a ser vista. Es refinar la luz hasta que ya no sea objeto. Hasta que no emita seducción, ni misterio, ni tensión no resuelta. Es hacerla neutra, no porque carezca de poder, sino porque ha dejado de ofrecer anzuelo. Los antiguos ya sabían esto. En la tradición babilónica posterior al colapso de Nippur, los Kaaptu, magos de frontera que vivían entre ruinas sin templo, aprendieron a desaparecer no huyendo, sino ajustando su frecuencia para que nadie los siguiera. En las tablillas del Sedu Ebura, encontradas en el subnivel 3 del santuario de Erra, se lee: el que deja de ser deseable, es libre. El que deja de ser amenaza, es intocable. No se refiere a estética. Se refiere a la vibración que provoca reacción. La atracción indeseada no nace siempre del otro. Muchas veces, nace de la huella emocional que el propio campo sigue cargando. Atraemos lo que quiere algo de nosotros porque aún hay algo en nosotros que emite el permiso. No un permiso verbal. Un permiso vibratorio. Y ese permiso es sutil.
puede estar en el deseo inconsciente de ser reconocido, en el eco no resuelto de una herida que aún busca testigo, en la sensación de ser útil si alguien se apega, en la idea de que ser visto significa ser amado. Todo eso vibra. Y esa vibración convoca lo que luego llamamos intrusión. Por eso, el trabajo no está afuera. No consiste en cortar lazos, cerrar puertas, hacer rituales de alejamiento o protecciones constantes. Eso es solo postergar lo inevitable, el encuentro con lo que aún estás emitiendo. El verdadero acto de neutralizar el interés es interior. Es profundo. Es quirúrgico. Es mirar con radical honestidad cada parte del alma que aún se siente orgullosa o especial por ser seguida. Cada fragmento que aún se emociona cuando algo o alguien la necesita. Cada rincón que, aun sin admitirlo, disfruta de ser deseada. Esto también lo entendían los pustavniks, los solitarios del cristianismo eslavo primitivo. Se refugiaban en los bosques, no por evasión, sino para recalibrar el alma. En el Códice de Mediodía, atribuido al círculo de Basili el oculto, se enseña: no hables de ti, no pienses de ti, no vibres como tú. Vibra como espacio. Y el que venga, pasará sin posarse. La neutralidad no como represión, sino como vaciamiento sagrado. Neutralizar el interés no implica volverse insípido. Implica volverse ilegible. El que ha limpiado su campo de toda narrativa de atracción, positiva o negativa, se vuelve claro. Y la claridad no es brillo, es transparencia. Quien es transparente no oculta nada. Pero tampoco ofrece forma. Y sin forma, no hay proyección. Los textos apócrifos del Corpus Alexandrinum, atribuidos a Hipatia antes de su destrucción, contienen un pasaje revelador: la belleza que no se afirma ni se niega ya no es atractiva, es presencia. Y la presencia que no busca eco, se convierte en vértice, no en ídolo. La diferencia entre vértice e ídolo es radical: el primero organiza sin necesitar atención. El segundo depende de ella para existir. Por eso, el alma que desea dejar de atraer lo innecesario debe primero disolver su imagen como objeto. Dejar de vibrar como algo a ser obtenido, comprendido, amado o conquistado. Y para eso, hay que abandonar incluso el orgullo espiritual. La imagen de ser diferente, sabio, bello, profundo, especial energéticamente. Porque incluso esa espiritualidad sigue provocando atracción. No física, vibratoria. Y mientras provoques reacción, no serás libre. La neutralización no es frío. Es inocencia restaurada. Es volver al punto en que el alma no necesita ser mirada para saber que está completa. Es vibrar sin solicitud. Y cuando eso ocurre, la atracción desaparece. No porque te hayas vuelto invisible, sino porque te has vuelto irrelevante para los vínculos parásitos. Ya no encuentran qué tomar. Ya no sienten a qué aferrarse. Tu campo se ha vuelto claro. Y en la claridad no hay espejo. Solo paso. Así, quien antes era imán de intrusos, deja de serlo. No por protección. Por transmutación. Porque ha dejado de enviar el código que el otro venía a responder. Y sin código no hay enlace. Sin anzuelo no hay presa. Neutralizar el interés no es cerrarse. Es dejar de emitir la forma que provoca necesidad ajena. Y al hacerlo, te conviertes en presencia sin uso. Y en esa presencia, nadie puede quedarse. Solo pasar. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. Entra en tu energía ahora mismo. No pienses en lo que quieres atraer. Piensa en lo que estás emitiendo. Hay algo en ti que aún vibra como historia, como necesidad, como carisma no integrado. Obsérvalo. No lo rechaces. Solo respira y permite que esa forma se deshaga. Quédate ahí hasta que no sientas intención alguna de ser. ¿Ninguna? Entonces, percibe cómo el campo se vacía. Y en ese vacío, comienza tu verdadera libertad.
porque lo que no emite llamado, jamás será perseguido. Capítulo 8. El olvido voluntario, desaparecer del recuerdo de otros sin romper vínculos. El alma que ha aprendido a silenciar su campo, a contraerse sin miedo, a no emitir figura ni eco, comienza a caminar con una nueva delicadeza, la de aquel que ya no desea permanecer. No por despecho, no por herida, sino porque ha descubierto que toda permanencia impuesta, aun desde el afecto, se convierte en atadura. Ser recordado sin medida es una forma de permanecer atrapado en la memoria ajena. Y allí, entre pensamientos que no se disuelven y vínculos que siguen vibrando aunque hayan terminado, el alma empieza a perder autonomía. No por lo que vive, por lo que no ha sabido soltar del campo de otros. Este capítulo habla de la ciencia secreta del olvido voluntario. El arte de retirarse del recuerdo de alguien sin destruir el lazo, sin dañar la forma, sin herir el tejido sutil que sostiene las relaciones auténticas. Porque no toda desaparición es huida, y no todo olvido es negación. A veces, lo más amoroso que puede hacerse es desaparecer como carga. Disolverse como forma. Dejar de ocupar espacio energético en la conciencia del otro, y permitirle vivir sin la vibración de nuestra figura grabada en su aire. Para ello, hay que comprender que el recuerdo no es solo una función de la mente. Es una persistencia vibratoria. Quien nos recuerda no solo piensa en nosotros, nos sostiene. A veces sin saberlo, a veces sin quererlo. Y eso, con el tiempo, se convierte en presión compartida. No por crueldad, sino por falta de técnica. Porque nadie nos enseñó cómo salir del campo de alguien sin romper, sin herir, sin provocar rechazo o nostalgia. El olvido voluntario no es desamor. Es purificación. Este principio fue conocido y transmitido en la tradición sufí de los Jalbatia, particularmente entre los místicos del silencio interior. En una de las cartas contenidas en el Kanzalubr, atribuida a Muhammad al-Nazm, se lee: el que ama con perfección se borra de la memoria sin arrancarse. Y su huella no deja cicatriz, sino espacio. Aquí se habla de una retirada vibratoria tan limpia que el otro no siente pérdida, sino ligereza. No hay drama. No hay eco. Solo claridad. ¿Y cómo se logra esto? No mediante el alejamiento físico, ni el distanciamiento forzado. Tampoco con frases conclusivas o finales performativos. Se logra desde el plano sutil. Comienza cuando dejamos de vibrar como presencia fija en el campo del otro. Cuando retiramos nuestra intención, consciente o inconsciente, de seguir siendo parte. Cuando soltamos la imagen que sosteníamos de nosotros en esa relación y la dejamos disolverse como una figura de humo. Los sabios errantes del norte de África, herederos del culto de Zulaika, practicaban un retiro interior sin palabras. Decían: para no ser recordado, deja de recordarte en él. Porque el lazo se sostiene en ambos lados, incluso cuando uno lo niega. Mientras dentro de ti exista una imagen del otro que deseas conservar, como testigo, como espejo, como eco, seguirás siendo vibración en su campo. Y el alma, por más libre que crea estar, seguirá amarrada. El olvido voluntario implica, entonces, un vaciamiento consciente. No solo de presencia, sino de intención. Dejar de enviar energía hacia esa dirección. Dejar de proyectar forma. Dejar de esperar ser recordado con cariño, con respeto, con nostalgia. Dejar de necesitar ser parte del mapa afectivo de alguien. Y eso solo se logra cuando uno ya no se afirma en esa identidad. En el Tratado de la Forma que no vuelve, códice apócrifo de la tradición cabalística persa, se afirma: el que no deja imagen, no necesita cerrar puertas. Porque ninguna puerta se cierra al que ya no pesa. Y eso es el olvido sagrado, no cerrar. Solo flotar fuera. No desaparecer de manera abrupta, sino deshacerse como una estela que ya no necesita ser seguida. Este olvido no rompe los vínculos verdaderos. Los purifica. Porque lo que es real no se basa en la insistencia, sino en la resonancia.
Y si después de disolver la forma el vínculo aún vibra, es porque está limpio. Ya no se basa en recuerdos, ni en necesidad, ni en proyección. Solo en presencia compartida cuando así lo pide la vibración. En las enseñanzas secretas del budismo tántrico de Ranuttara Yoga, se dice que, cuando el bodhisattva desaparece del corazón del otro, lo libera del karma compartido. No se trata de egoísmo. Se trata de no ser obstáculo. Porque incluso un recuerdo hermoso, cuando se sostiene más allá de su tiempo, puede convertirse en bloqueo. Y el verdadero servicio a veces es retirarse del tejido mental del otro para que él pueda reescribir su campo. Así, uno aprende a ser olvido sin herida. Ausencia sin ruptura. Silencio sin resentimiento. No porque renuncie al amor, sino porque ya no necesita ser figura en el altar de nadie. Entonces se produce el verdadero milagro, el otro comienza a sentirse más liviano. No sabe por qué. Solo nota que algo ha cesado. Que algo se ha retirado sin dolor. Que algo que antes vibraba en su entorno ya no está. Y, sin embargo, todo sigue bien. Ese es el arte del olvido voluntario. Desaparecer del recuerdo sin arrastrar sombra. Y en ese acto, liberar a ambos. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. Piensa en alguien cuyo recuerdo parece persistir, o en quien sabes que aún te sostiene en su memoria. Cierra los ojos. Siente la imagen que has dejado en él. No intentes borrarla con fuerza. Solo comienza a retirarte de ella como quien se levanta de una silla sin hacer ruido. Dile, internamente, ya no necesito estar aquí. Luego respira. Siente cómo tu campo se recoge. No empujes. Solo suelta. Y quédate con la certeza de que la ligereza que dejas es más valiosa que cualquier presencia impuesta. Porque cuando ya no necesitas ser recordado, comienzas a existir desde la libertad. Capítulo 9. Nómadas del plano sutil, cómo viajar sin ser detectado. No todo viaje se traza con los pies. Existen desplazamientos que no cruzan tierras, pero que alteran el mundo con más precisión que una marcha de 1000 leguas. Son los viajes interiores, pero no como metáfora psicológica, sino como verdaderos movimientos del alma a través del plano sutil. Hay quienes lo recorren en sueños, otros en estados de silencio profundo. Algunos viajan con los ojos abiertos y el cuerpo quieto, mientras su campo se adelanta, rodea, penetra, explora. Pero no todos regresan intactos. Porque todo viaje en el plano sutil deja una huella. Y toda huella puede ser rastreada. Por eso este capítulo no enseña a viajar. Enseña a no ser detectado. El mundo visible no es el único que observa. Existen inteligencias sutiles, corrientes mentales colectivas, entidades sin forma estable, e incluso memorias cristalizadas en el tejido del espacio que perciben el paso de quienes atraviesan sin cuidado. Viajar en el plano sutil no es un derecho. Es una responsabilidad. Porque el que camina sin disciplina deja estela. Y donde hay estela, hay rastro. Y donde hay rastro, hay posibilidad de interferencia. Por eso, los nómadas del plano sutil nunca son turistas del astral. No viajan por curiosidad, ni por deseo de poder, ni para ver más. Viajan como sacerdotes silenciosos. Con el campo recogido, con la forma disuelta, con la mente vaciada de intención. Y lo más importante, sin dejar firma. Porque en estos planos, la firma no es el nombre, es la frecuencia. Y la frecuencia no se camufla. Se purifica. Los primeros testimonios de esta práctica aparecen cifrados en los códices del velo de Nínive, atribuidos a una casta de sacerdotisas sin culto que servían como centinelas energéticas durante el eclipse de los reinos. En un fragmento aún no traducido por completo se lee: atraviesa el umbral como humo sin peso. Que tu paso no curve el aire. Que tu deseo no firme el espejo. Porque lo que más delata al viajero sutil no es su cuerpo, sino su intención. La vibración de quien busca es la que activa los sensores del plano invisible.
El que simplemente es, en cambio, pasa como si el espacio le perteneciera. El alma que desea viajar sin ser detectada debe primero vaciar el impulso de conquista. No puede querer, ver, comprender, recibir. Todo eso emite energía. Y esa energía es leída como movimiento. El nómada verdadero no explora. Se deja llevar. No fuerza el acceso. Se vuelve compatible. En lugar de abrir puertas, se vuelve aire que atraviesa rendijas. Su presencia no altera. Su paso no provoca. Su frecuencia no requiere. Esto fue perfeccionado por los Tlamatinime toltecas, sabios del no viaje, quienes aprendieron a moverse entre dimensiones como quien camina entre juncos. En los textos silenciosos del Codex Istat, conservados oralmente en los linajes de Teotihuacán, se dice: el que vibra sin ser deseo, será niebla. Y la niebla no es detenida por muro ni por mente. La niebla no se impone. No conquista. No exige comprensión. Solo pasa. Y por eso, es invulnerable. En la tradición taoísta más primitiva, los Wu, chamanes que danzaban entre planos sin estructura fija, utilizaban técnicas de implosión energética para hacerse indetectables durante sus travesías. Uno de los versos secretos del YNMUJNG, el clásico de la Madre Oscura, expresa: el que vacía su órbita se convierte en sombra sin borde. El que aún desea regresar con algo será llamado por su propio eco. Aquí la advertencia es clara: el que busca traer algo, será rastreado. Porque toda adquisición deja traza. El viajero que no desea traer, no desea probar, no desea afirmar su paso, se convierte en una frecuencia tan sutil que ni siquiera es interpretada. Se vuelve espacio. Y el espacio no se detecta, se habita. Por eso los nómadas del plano sutil no se agotan. Porque su viaje no requiere carga. No arrastran identidad, ni nombre, ni historia. Se mueven como si ya estuvieran en todas partes. Porque su conciencia ha dejado de pertenecer a un centro fijo. Esta es la técnica más alta de desplazamiento espiritual, volverse inubicable. No porque se oculte, sino porque ya no se proyecta como trayectoria. No hay un a dónde. No hay un desde dónde. Solo movimiento sin borde. Y en ese movimiento, se cruzan los planos más cerrados, los espacios más sellados, sin activar ninguna alarma. Porque lo que no emite trayectoria no puede ser leído como intrusión. Los BNN, figuras ocultas de la mística copta egipcia, eran conocidos como los que están en todas partes pero no se pueden nombrar. No dejaban visión. No dejaban profecía. Solo presencia neutra que armonizaba campos sin ser reconocida. En el manuscrito de Alcala, uno de los pocos registros de su existencia, se afirma: quien ha dejado de viajar desde el yo, ha dejado de ser viajero. Se ha convertido en parte del lugar. Y ese es el secreto: no viajar a viajar desde. No con cuerpo. Con estado. No con intención. Con vibración. Entonces el plano sutil no te identifica como externo. No te expulsa, no te atrae, no te marca. Simplemente te permite. Porque ya no eres una forma. Eres parte del tejido. Te vuelves el mismo plano que atraviesas. Y así, el viaje se convierte en no desplazamiento. En ser sin ser visto. En actuar sin dejar nombre. Eso es lo que siempre supieron los verdaderos nómadas. No son aquellos que van a muchos lugares. Son aquellos que, donde van, no se quedan. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. Antes de cerrar los ojos para viajar, pregúntate: ¿a dónde quiero ir o desde dónde estoy yendo? Luego suelta toda expectativa. No te muevas con intención. Solo recoge tu campo, como quien dobla una vela para que no brille. Siente como todo tu ser se vuelve neblina. No pidas permiso. No te anuncies. Fluye como si ya hubieras estado allí.
Cuando sientas que la vibración se ha vuelto opaca, sin borde ni centro, avanza. No con la mente. Con la presencia. Si puedes cruzar sin levantar polvo, habrás comprendido el arte del nómada sutil, estar, sin que nadie pueda decir cuándo llegaste, ni si alguna vez estuviste. Capítulo 10. Cerrar el círculo, el poder de no emitir señal. Todo comienza con un círculo abierto. Un pensamiento que no fue concluido. Una emoción que no fue entregada. Una despedida que no fue dicha. Una presencia que aún vibra en la piel de otro. Lo que no se cierra, permanece vibrando. Y lo que vibra, emite. A veces se confunde con nostalgia. A veces con intuición. A veces con simple cansancio inexplicable. Pero el origen es uno, un circuito sin sellar, un campo sin contención. Y cada uno de esos fragmentos abiertos es una señal. Una emisión constante hacia lo invisible que sigue diciendo, aquí hay algo por terminar. El mundo invisible responde a esas señales. No por juicio. Por precisión. Todo lo que se emite busca retorno. Todo lo que está abierto busca completarse. Por eso, quien no ha aprendido a cerrar sus círculos sigue siendo leído. Sigue siendo tocado. Sigue siendo interferido. Porque, aunque cree haber terminado algo, su campo aún lo grita. Cerrar el círculo no es cortar vínculos. No es destruir puentes. Es sellar la frecuencia para que deje de llamar. Es disolver la forma para que deje de vibrar. Porque la forma, incluso la que ya no está presente, sigue emitiendo si su energía no fue recogida. Por eso muchas personas sienten que siguen siendo recordadas, perseguidas, soñadas, mencionadas. No por lo que otros hacen, sino por lo que ellas aún no han recogido de sí. Esta enseñanza fue veladamente transmitida en los rituales olvidados de los Qumranitas, guardianes del vacío vibratorio en la línea protoesenia. En los pergaminos fragmentarios del Sefer Anistarim, conservados en las cuevas selladas de Murabaat, se lee: el que se va sin silenciar su rastro, será llamado aún en su tumba. El que recoge su campo antes del adiós, no deja eco. No es la muerte lo que cierra un ciclo. Es el silencio absoluto de la emisión residual. Emitir no es solo pensar o hablar. Es mantener una imagen no disuelta. Es seguir vibrando desde un rol, una emoción, una historia. El alma que sigue sintiéndose culpable, deseada, necesitada o incompleta en relación a otro ser, espacio o situación, está emitiendo. Está llamando, aunque lo niegue. Y mientras haya señal, habrá respuesta. El libro del sueño de los pasos, atribuido a los anacoretas de la montaña de Nemrut, afirma: la puerta no se cierra cuando se marcha. Se cierra cuando el paso deja de vibrar en el aire. No basta con irse. Hay que desactivar la resonancia. Hay que sellar el círculo que se abrió al entrar. Porque todo lo que se deja abierto se convierte en umbral para el retorno no deseado. Y el alma, al no entender por qué las cosas vuelven, se agota. Cerrar el círculo es un arte sutil. No se logra con decreto. Se logra con vaciamiento. Es entrar en el recuerdo, en la figura, en la situación, y retirarle toda carga. No negarla. No anularla. Solo quitarle la electricidad. Como quien apaga una luz desde el núcleo. Como quien deja de alimentar la forma sin destruirla. Porque no se trata de romper. Se trata de sellar. Los kanjin, místicos del silencio en la tradición zen no documentada, enseñaban a cerrar el círculo con un solo gesto, el de volverse irrelevante para sí mismo. En los versos orales del Sengai Zettai, se susurra: cuando dejas de verte en la historia deja de hablar de ti. Y es cierto. La historia deja de recordarte cuando tú dejas de afirmarte como su protagonista. Porque cerrar el círculo es también dejar de vibrar como el que estuvo allí. Es soltar el placer secreto de haber dejado huella. Es silenciar el orgullo de haber sido significativo.
incluso cuando ese significado era dolor. Porque mientras sigas proyectando que tu paso tuvo sentido, el lugar te seguirá nombrando. Esto fue también enseñado en la línea más interna del Zohar Aneces, donde se enseña que la señal es forma aún no absorbida. Cuando el alma se vuelve espejo sin reflejo, no queda quien llame ni que responder. El espejo sin reflejo no es vacío. Es forma purificada. Ha dejado de narrarse. Ha dejado de buscar testigo. Y en ese estado, ninguna frecuencia lo toca. Porque no emite forma. No hay con qué resonar. Cerrar el círculo, entonces, es cerrar la emisión. Es dejar de vibrar desde lo que fue. Es apagar la señal. No con negación. Con integración. Solo cuando todo lo vivido ha sido asumido sin interpretación, puede dejar de proyectarse. Y solo entonces el mundo deja de responder. El alma que ha sellado su historia ya no necesita huir. Ya no es alcanzada. Porque lo que no emite señal no puede ser llamado. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. Piensa en algo o alguien con quien aún sientes un eco. No importa si terminó hace años. Si aún vibra, aún emites. Siéntate. Cierra los ojos. Entra en esa memoria sin juicio. No la niegues. Solo obsérvala hasta que ya no provoque expansión. Luego, di con firmeza interna, recupero mi campo. Respira. Siente cómo la imagen pierde densidad. No la borres. Solo quítale energía. Repite, ya no emito desde aquí. Quédate en ese silencio. Cuando la imagen ya no despierte reacción, habrás cerrado el círculo. Y la señal se habrá apagado. No por represión. Por libertad. Capítulo 11. La mente vaciada. Técnicas mentales de disolución del yo percibido. La mente, tal como se entiende comúnmente, no es nuestra aliada. Es una estructura que sostiene una narrativa de quien creemos ser, una narrativa que constantemente se repite para confirmar su existencia. Esta narrativa no es falsa. Es una función. Pero esa función, cuando no es observada, se convierte en presión. El yo percibido no es un error. Es un mecanismo. Un instrumento que refleja la identidad que la mente ha elegido creer. Pero no es la identidad esencial. Y cuando el alma se ha desidentificado con ella, el verdadero viaje comienza, el viaje de la disolución del yo percibido. Esta disolución no ocurre con la eliminación o la lucha. Ocurre cuando la mente se vacía, cuando ya no sostiene la historia. Cuando el relato del yo deja de tener sentido, ya no se necesita ser sostenido por la mente. Y en ese vacío, el ser real, no definido, no proyectado, puede finalmente emerger. El arte de vaciar la mente no es un proceso de control, sino de liberación. Liberarse del peso de la historia que constantemente refuerza la imagen. El proceso de disolución se basa en un principio sutil, dejar de identificar el pensamiento como un mío. La mente, cuando está vacía de identificación, se vuelve campo neutro. No es una herramienta pasiva, sino activa en su potencial. Es como un espejo limpio que refleja sin alterar. Lo que no se refleja no es una ausencia. Es un vacío generativo. Y cuando la mente se vacía, no se anula. Se transfigura. Y en esa transfiguración, el alma no se pierde. Se encuentra a sí misma. Esta enseñanza ha sido comprendida por aquellos que se han retirado de las formas convencionales de pensamiento. En los textos herméticos más olvidados, como los fragmentos de Corpus Hermeticum, se describe: la mente es el velo que cubre la luz. Y para que la luz vea, debe disolverse la forma que la oculta. La disolución del yo percibido es el proceso por el cual la mente ya no proyecta como un filtro. Se limpia. Y al hacerlo, deja de ser mente. Se convierte en claridad pura. Los grandes maestros del Tao, quienes despojaron su enseñanza de todo dogma,
sabían que la mente debe vaciarse de sí misma para que el ser, como Tao, se revele. El Tao Te Ching, en sus versos más profundos, dice: el que conoce a los demás es sabio. El que se conoce a sí mismo es iluminado. El que disuelve su mente se vuelve vacío como el cielo. La mente vacía no es una mente que ha perdido su poder. Es una mente que ha recuperado su verdadera esencia. Porque cuando ya no se proyecta, se convierte en el espacio donde lo real puede ser. Para alcanzar esta disolución, el cuerpo debe ser llevado a un estado de neutralidad. No es suficiente con dejar de pensar. Eso es solo el primer paso. El siguiente es permitir que el cuerpo también se libere de la tensión que se deriva del yo. Las emociones, los deseos, los recuerdos, las expectativas, todo eso es parte del yo percibido. Y todo eso debe disolverse como niebla bajo el sol. No se trata de ignorar el cuerpo, sino de vaciarlo de identificación. El cuerpo se convierte en una antena sutil que ya no responde a las ondas del ego, sino al fluir del universo. Una de las enseñanzas más profundas sobre la disolución de la mente proviene de los sufís del siglo XIII, como Ibn Arabi. En su obra Fusus al-Hikam, se revela: el hombre que se convierte en el silencio entre los pensamientos, deja de ser este hombre y se convierte en la revelación. Aquí no se dice que el hombre desaparezca, sino que ya no es el hombre que él pensaba ser. La mente vacía de todo contenido personal permite que el ser, la verdadera esencia del ser, se exprese. Y esa esencia no tiene forma. No tiene identidad. No tiene necesidad de ser reconocida. Y es, precisamente en esa no acción, que la verdadera sabiduría puede surgir. La clave para la disolución del yo percibido está en la no intervención. No se trata de forzar la mente a dejar de pensar. Eso solo generaría más conflicto. Se trata de observar sin juicio, de permitir sin esfuerzo, de soltar sin negación. En las tradiciones chamánicas, este principio es conocido como el arte de la no dualidad. Para disolver el yo, uno debe estar dispuesto a ver que lo que uno piensa ser no es más que un pensamiento. Y ese pensamiento puede desvanecerse en el aire como cualquier otra forma mental. En la mística judía, especialmente en el Zohar, esta disolución es descrita como el regreso al origen. En una de sus enseñanzas más esotéricas, se dice: el alma que se disuelve en la luz no tiene rostro. Porque al ser luz, deja de reflejarse como sombra. Al no proyectar más sombra, el alma se convierte en pura luz. Y la luz no tiene identidad. Es existencia pura, sin definición. El viaje hacia la disolución del yo percibido comienza con la aceptación de que no hay un yo fijo. Este yo es solo una construcción mental, una figura que la mente ha trazado para sostener su sentido de identidad. Y cuando esa construcción comienza a desmoronarse, no hay dolor. Solo vacío. Solo espacio. Solo libertad. La mente vacía no es vacía porque no haya nada. Es vacía porque ha dejado de definir. Ha dejado de proyectar. Y en ese vacío, el universo entero puede resonar. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. Cierra los ojos y observa los pensamientos que te atraviesan. No los sigas. No los juzgues. Simplemente obsérvalos como si estuvieras viendo las nubes pasar por el cielo. Luego, siente tu cuerpo, está tenso, está esperando algo. Está anclado en un pensamiento o emoción particular. Respira profundamente y con cada exhalación, permite que ese pensamiento o emoción se disuelva, como una gota de agua evaporándose en el aire. Permítete ser solo respiración. Solo vacío. Haz esto por unos minutos. Y cuando te levantes, observa cómo el mundo ya no tiene la misma presión. Ya no tienes que sostener la figura del yo. Has comenzado a vaciar la mente. Y en ese vacío, la libertad se encuentra. Capítulo 13. Lenguaje de la no presencia, comunicar sin ser atrapado. La palabra es una ofrenda, pero también es una trampa. Cada vez que hablas, te delatas. El tono, el ritmo,
la cadencia, la imagen que tu voz convoca, todo eso estructura una figura de ti. Incluso el silencio, si está cargado de expectativa, puede ser leído como discurso. El lenguaje, cuando nace desde la identidad, es siempre una emisión de forma. Pero existe otra posibilidad, una forma de comunicar sin dejar residuo, sin generar reacción, sin emitir figura. Un lenguaje que no afirma, que no seduce, que no se afirma a sí mismo. Un lenguaje de no presencia. El que comunica desde el ser busca comprensión. El que comunica desde el no ser deja pasar. Su palabra no establece forma, la disuelve. Su mensaje no es información, es vibración. No deja huella en el otro porque no pretende construir identidad, ni transmitir deseo, ni consolidar imagen. Este lenguaje es como el agua en la mano, pasa, limpia, pero no se queda. Y quien lo escucha, recibe sin tener a quien culpar, sin tener a quien seguir, sin tener a quien sostener en el recuerdo. Este fue el modo de los Nasin al-Qaza, los aconsejadores invisibles de la escuela sufí marginal de Isfahan, quienes transmitían enseñanzas sin hablar desde sí, ni atribuirlas a nadie. En los fragmentos no oficiales del Kik Walsir al-Mumkin, se encuentra esta joya, el que habla como quien ya no está. Deja al oyente libre. Pero el que habla para permanecer, hace del oído del otro su prisión. Aquí se revela una verdad profunda. Cada vez que decimos algo desde el ego, dejamos parte de nosotros adherida al campo del otro. Y eso es interferencia. El lenguaje de la no presencia no es mutismo. Es neutralidad vibratoria en la emisión. No habla desde el deseo de ser comprendido. Habla porque la palabra ha sido requerida por el instante y no por la necesidad interna de formar algo. Así, no hay residuo. El otro escucha, pero no puede construir una imagen de quien habla. No puede atraparlo en una categoría. No puede atraparlo en una emoción. Porque lo que ha sido transmitido no tiene autor. Ha pasado como viento. Esto era enseñado también en la tradición de los Kanzen, pero no como enigma, sino como neutralización de la lógica. El maestro no respondía con claridad para provocar el despertar. Respondía sin rastro para no ser retenido. En un kan atribuido a Rikantaigo, se cuenta que un discípulo le preguntó, ¿quién habla cuando el maestro calla? Y él respondió, la brisa que no entra por la ventana. Ese es el lenguaje de la no presencia, un acto sin autor. Una vibración sin figura. En el Midrash Admut, texto no canónico de la mística hebrea, se encuentra una línea apenas traducida. La voz del justo no es suya, porque no se la queda. Y por eso, no puede ser atada a su nombre. Esa es la clave, comunicar sin quedar atrapado en lo dicho. Sin identidad en la voz. Sin imagen en la forma. Así, el lenguaje se convierte en un acto sagrado, no en un espejo del yo. El error más común es creer que para ser claro hay que afirmarse. Pero lo verdaderamente claro no tiene firma. Lo verdaderamente sabio no tiene tono. Lo verdaderamente útil no tiene intención. Y ese es el lenguaje que no deja cadenas, ni discípulos ciegos, ni huellas que otros puedan seguir para atrapar al que habló. Porque toda palabra que lleva identidad está marcando territorio. Toda afirmación que sostiene una imagen está dejando señal en el campo. Y el campo siempre responde. Y cuando responde, vuelve. Y cuando vuelve, nos ata. Quien ha comprendido esto no deja de hablar. Pero sus palabras no construyen figura. Sus frases no llevan gancho. Su voz no arrastra sombra. Puede decir lo que se requiere y luego disolverse en silencio como si nunca hubiera hablado. Este lenguaje no se aprende repitiendo frases neutras. Se encarna cuando el que habla ya no necesita ser escuchado. Cuando el que transmite ya no vibra como transmisor. Cuando la voz se ha vuelto viento entre los espacios. Cuando ya no hay historia detrás de la palabra. En las enseñanzas del Niamega, vía tántrica oral que cruzó silenciosamente la frontera entre India y Nepal, se revela una técnica aún más extrema: despréndete de ti antes de decir.
Si aún estás en la palabra cuando termina, vuelve a callar. Hablar desde el vacío. No como técnica. Como estado. Solo desde ahí se puede comunicar sin ser atrapado. Y así, uno aprende a ser canal sin figura. Voz sin eco. Emisión sin destino. El otro escucha, pero no sabe a quién. Recibe, pero no puede retener. Y en esa transmisión limpia, ambos quedan libres. El que escucha y el que habló. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. La próxima vez que hables, detente un instante antes de decir la primera palabra. Siente si tu voz va cargada de necesidad, de deseo, de explicación. Si la hay, no hables aún. Espera hasta que puedas hablar sin figura. Luego, di lo que tengas que decir, como si el viento lo dijera a través de ti. No te afirmes en lo dicho. No te justifiques. Deja que las palabras pasen como agua. Cuando termines, vuelve al silencio como si no hubiera sido tu voz. Si puedes hacer esto, habrás aprendido a comunicar sin ser atrapado. Y en ese lenguaje, el mundo ya no podrá retenerte. Capítulo 14. Los guardianes invisibles, figuras ocultas del misticismo que nunca fueron registradas. No todos los que sostienen la luz figuran en los libros. No todos los que cambian el curso del mundo dejan testimonio de su paso. Algunos nacen para no ser recordados, para no ser escritos, para no ser adorados ni perseguidos. Son los guardianes invisibles, aquellos que habitaron entre las grietas del tiempo, en los márgenes de los códices, en las notas tachadas de los manuscritos, en los pasajes sin firma de las grandes obras. Nunca fundaron escuelas. Nunca construyeron templos. Nunca pronunciaron su doctrina. Porque su presencia no era para formar, sino para sostener. No para enseñar, sino para preservar. No para dirigir, sino para mantener el tejido sagrado en silencio. Su linaje no puede rastrearse. No pertenece a una geografía ni a una religión. Hay quienes los situaron en los desiertos, en los monasterios olvidados, en las ciudades antes de que fueran imperios. Pero también han estado aquí, en las calles anónimas, entre los que no escriben, entre los que no hablan, entre los que no se hacen notar. El rasgo común entre ellos no es una estética ni un dogma, sino una vibración, la del que ha renunciado incluso a la vibración. Estos guardianes nunca fueron buscadores. No porque no tuvieran hambre de verdad, sino porque comprendieron que buscar es ya proyectar ausencia. Ellos no buscaron. Se quedaron quietos hasta que lo esencial se reveló en el mismo lugar donde estaban. Y entonces se volvieron custodia. No de una enseñanza, sino de una frecuencia. Una frecuencia que sostiene el equilibrio entre planos, que evita que ciertas puertas se abran cuando no deben, o que ciertas revelaciones lleguen antes de tiempo. Su existencia fue intencionadamente borrada. No por enemigos, sino por ellos mismos. Porque sabían que toda figura nombrada, todo maestro identificado, se convierte tarde o temprano en ídolo, en dogma, en mercancía. Por eso sellaron su rastro con símbolos que nadie sabría leer sin haber pasado por el mismo vacío. El vacío de no necesitar ser vistos. En los márgenes más antiguos del Sefer Temuna, uno de los textos esotéricos más radicales de la cábala luriánica, hay una anotación a mano, casi ilegible, que dice: algunos sostienen el equilibrio sin nombre, para que los demás no se quiebren al pronunciar el suyo. Ese es el secreto de los guardianes, no necesitan influencia, no necesitan herederos, no necesitan historia. Solo sostienen. Figuras como ellos aparecieron fugazmente en los evangelios gnósticos, descritas no como maestros, sino como los sin imagen que custodian los umbrales. En el Evangelio de la Verdad, un pasaje olvidado dice: y había entre ellos uno que no dijo palabra, y sin embargo su presencia cerraba las puertas de la ilusión. No era un enviado. No era un profeta. Era un nodo silencioso en el campo. Este mismo patrón se repite en tradiciones dispares. En la India, se habla de los paramuptas que nunca enseñaron, en la antigua China, de los Shenzhen,
corazones sagrados que no dejaron palabra en la estepa oriental de los Ainur, los que sanaban sin tocar, los que corregían sin intervenir. Incluso en los relatos más olvidados de los esenios, hay referencias a los que pasaban y no eran registrados. Cada tradición, desde el fondo de su silencio, parece guardar la memoria de quienes jamás buscaron ser recordados. Pero no fueron pocos, ni débiles. Algunos sostuvieron ciudades enteras con su sola frecuencia. Otros impidieron guerras sin que nadie supiera que lo habían hecho. Algunos despertaron conciencias sin ser vistos ni una sola vez por los que se transformaron. Porque el campo de un guardián invisible no actúa por contacto. Actúa por estado. Su sola vibración ordena. Y lo que los diferencia de los sabios comunes es que no necesitan impacto. No necesitan eco. No buscan transformación. Su frecuencia no es expansiva, es contenedora. Y ese es su mayor poder. Porque mientras el mundo gira buscando ídolos, ellos custodian la puerta de los que han dejado de necesitar una. Se cuenta que uno de ellos caminaba por Alejandría justo antes del incendio. No escribió, no habló, no advirtió. Solo pasó por la biblioteca, tocó 3 estanterías y se fue. Cuando todo se perdió, esos 3 libros quedaron intactos. Nadie supo cómo. Nadie los recordó. Pero sus vibraciones siguen actuando en los silencios de otras obras. No se puede invocar a un guardián invisible. No responde a oración, ni a devoción, ni a clamor. Se aparece cuando el silencio en ti es más fuerte que tu deseo de ser ayudado. Cuando ya no pides salvación, ni instrucción, ni guía. Solo entonces, tal vez, uno de ellos pase a tu lado y se quede en tu campo sin que lo sepas. Porque el que se da cuenta de su presencia, los expulsa. No por maldad. Por mirada. Por querer nombrar. Por querer narrar. Y el guardián no es narrable. No puede ser atrapado en el lenguaje. Son el reverso de los grandes nombres. Son los que no necesitan figurar para sostener lo que otros no podrían. Y cuando su tarea concluye, se retiran como llegaron. Sin saludo, sin firma, sin eco. Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. Si alguna vez sientes que algo te sostiene sin saber qué es, no lo busques. No lo nombres. No lo analices. Solo respira y da un paso en silencio, como si tú también fueras parte de ese linaje. No te afirmes. No cuentes lo que percibiste. Solo guarda la vibración. Porque cuando dejas de necesitar maestro, uno puede caminar contigo sin que lo sepas. Y entonces, algo cambia, no por lo que te dijeron, sino por lo que no necesitas preguntar nunca más. Capítulo 15. Desaparecer sin irse, convertirse en el espacio y no en el personaje. No siempre es necesario marcharse para desaparecer. A veces, lo más alto que puede lograrse es permanecer sin figurar. Seguir estando sin ser centro. Habitar sin proyectar historia. Existir sin trazar sombra. Hay una forma de desaparición más sutil que el retiro, más profunda que el silencio, más radical que el olvido, la de quien ha dejado de vibrar como personaje y se ha convertido en espacio. No como vacío muerto, sino como campo donde todo puede ser sin ser interferido. Este capítulo no trata sobre alejarse. Trata sobre la disolución interior del yo que quiere ser parte. Sobre el cese suave, pero total, de la necesidad de representar algo. Porque todo personaje, incluso el más espiritual, es una máscara. Y mientras exista máscara, existe forma. Y mientras exista forma, existe trayectoria. Y donde hay trayectoria, hay huella. Y donde hay huella, hay lectura. Por eso, el verdadero arte de desaparecer es vibrar como espacio. El espacio no se va. El espacio no actúa. El espacio no interrumpe. Y sin embargo, todo ocurre en él. Los sabios más elevados nunca fueron reconocidos por su enseñanza.
Porque no enseñaban desde un rol. Enseñaban desde la vibración. No como figura que comunica, sino como atmósfera que permite. Uno se transformaba cerca de ellos no por lo que decían, sino por lo que no interferían. Eran como el viento en una sala cerrada. No lo ves, no lo nombras, pero cuando entra, todo cambia. Esta sabiduría fue resguardada por la línea interna de los Hasidina Estumín, los piadosos ocultos, que jamás lideraron sinagogas ni escribieron tratados. Su doctrina era simple: estar sin ocupar. En los comentarios secretos del Sefer HaRefikut, atribuido a una rama desconocida del misticismo hebreo, se dice: el que ha dejado de ser figura, se convierte en el lugar donde el otro se recuerda. No guía. No aconseja. No actúa. Pero su sola presencia, desfigurada de identidad, hace de espejo. Y no de reflejo, sino de resonancia. Desaparecer sin irse es una alquimia. Una transformación del campo. El alma deja de emitir postura, interpretación, autoimagen. Comienza a estar sin afirmarse. Habla, si es necesario, sin dejar estela. Observa, sin colocar marco. Responde, sin emitir juicio. Escucha, sin absorber. Es una presencia que ya no busca confirmación. No busca impactar. No busca eco. Solo sostiene el espacio para que lo real pueda ocurrir. Los místicos tibetanos conocían este nivel como Nyam-Sipa, la estabilidad sin forma. En los versos ocultos del Zikro-Wompa Randrol se enseña: el más alto estado no es ver sin juicio, sino estar sin ser punto de vista. No hay personaje detrás del ojo. Solo mirada. Y la mirada, cuando no tiene autor, no toca. No atrapa. No construye historia. Solo presencia. Y en esa presencia, todo puede ser. Esto también fue practicado por los Nalim del sur de Yemen, sabios errantes que ni enseñaban ni se retiraban. Estaban. Nada más. Se dice que uno podía compartir una habitación con ellos y sentir que había algo distinto en el aire, pero no sabías qué. Porque no ocupaban espacio vibratorio. No reclamaban realidad. No jugaban ningún rol. Su desaparición era tan limpia que, al no haber personaje, no había resistencia. Y al no haber resistencia, su presencia no podía ser atrapada por el relato de nadie. Y entonces todo cambiaba. No porque ellos hicieran algo, sino porque su no ser permitía que el ser esencial del otro emergiera sin fricción. Eran como una sala vacía donde, de pronto, puedes escucharte. No como eco. Como origen. Para alcanzar este estado, el alma debe morir a toda definición. No solo a los nombres y roles sociales, sino incluso a las autoimágenes sutiles, la de sabio, la de invisible, la de justo, la de despierto, la de neutro. Toda imagen es interferencia. Toda figura, por leve que sea, perturba el campo. Por eso el espacio puro es el nivel más alto. Porque no afirma. Porque no reclama. Porque no interrumpe. En el libro de los 7 ecos, códice gnóstico no canónico, se expresa esta paradoja: el que ha dejado de ser personaje se convierte en el escenario donde Dios habla sin voz. No por iluminación. Por limpieza. Porque el alma que ha cesado su necesidad de ser algo se vuelve hábitat. Y en ese hábitat, lo esencial puede florecer sin obstáculo. Desaparecer sin irse es desaparecer como forma, no como existencia. Es estar, pero no como identidad. Es caminar, pero no como figura. Es sostener, pero sin dejar marca. Y cuando el mundo te pregunta quién eres, ya no hay respuesta. Porque no hay narrador. Solo el espacio. Y el espacio no habla. ¿Permite? Aplicación práctica oculta dentro de la narrativa. La próxima vez que entres a un lugar, no pienses quién eres ahí. No pienses cómo serás leído, ni qué energía aportarás. Solo entra como si fueras aire. No afirmes presencia.
No afirmes rol. Respira como si no fueras tú, sino el espacio mismo. Siente si puedes estar sin personaje. Si puedes responder sin estilo. Si puedes mirar sin ser mirada. Si puedes irte sin haber dejado rastro. Si puedes hacer esto, aunque sea por un instante, has comenzado a desaparecer sin irte. Y en ese estado, el mundo ya no puede atraparte. Porque el espacio no puede ser poseído. Solo habitado.